Buenos días, ¿cómo están, gente de fe? Qué alegría poder estar con ustedes en esta mañana, qué bendición. Es una gran alegría para mí, después de ya un buen tiempo, poder compartir con ustedes un poco de la Escritura. Ustedes saben, la palabra de Dios es de las cosas más bonitas, de las cosas más hermosas que Dios nos ha dejado y tiene un océano de revelación, un océano de cosas hermosas para darnos. La palabra de Dios es lo que va a darte ese empuje que vos necesitás, esa revelación que estás necesitando para poder avanzar, para poder tener un avance certero y para poder acometer contra todo lo que se te quiera poner delante. La palabra de Dios es un arma poderosísima con la que cada uno de nosotros, hombres y mujeres de fe, contamos. Y qué alegría una vez más poder estar de este lado. Les doy la bienvenida a todos los que empiezan a empezar a ver la transmisión. Ahí desde tu casa, decirle: Espíritu Santo de Dios, buenos días. Buenos días, Señor. Gracias por poder estar en este momento, en este día, en esta hora, disfrutando de lo que vos vas a traer, porque siempre que vos traes algo para tu pueblo, traes cosas poderosas, ¿sí? Y qué decir de la tremenda palabra que pudimos disfrutar este domingo, ¿sí? Qué palabra poderosa, ¿sí? Cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Nuestro pastor desarrolló de una manera magistral esta palabra, ¿sí? De lo que Dios está haciendo en este tiempo. Lo que habló es pura revelación y es sumamente rica la palabra que se habló, cerrando ciclos. Sí, algunas de las cosas que dijo fueron tremendas. Yo verdaderamente me agarré de algunas de estas palabras y por ahí quería mencionarlas algunas un poquito, ¿no? Ustedes saben, hubo Santa Cena este domingo. Espero que hayan podido participar todos, ¿sí? Y en esta Santa Cena se marcó algo especial, ¿sí? Como cada mes cuando inicia tenemos ese momento de comunión con el Espíritu Santo de Dios y entre nosotros como hermanos, ¿sí? Y eso marca, en este mes marcó algo en el mundo espiritual, marcó algo en el aire y marcó algo en la casa de cada creyente que está en una búsqueda, ¿sí? Esta Santa Cena, este comienzo de mes, esta palabra que se soltó, marcó algo, este cerrar etapas, una etapa que se cierra, es un nuevo ciclo que comienza, decía nuestro pastor, ¿sí? Y es necesario que cada uno de nosotros cierre etapas, porque aquel que no cierra etapas se queda viviendo en el pasado, se queda viviendo en una etapa que un día empezó y sigue viniendo de arrastre y de arrastre y de arrastre y como más y de arrastre, y venimos con la bolsa a cuesta de un pasado que ya tendríamos que haber cortado por lo sano, que tendríamos que haber superado, porque tenemos que ser mejores cada día y la mirada del cristiano debe estar siempre en un lugar más allá. Siempre nosotros hablamos acá en la visión, hablamos de gente de visión, de gente de fe. Decimos que, sí, hablamos de visión y de sueños, ¿sí? Que la visión y los sueños son la idea de Dios revelada a la mente del hombre para que éste la ejecute. Es una idea, es una visión, es algo que está más allá de mí, a donde yo me tengo que extender desde el lugar donde estoy. Tengo que dejar la tierra en la que estoy firme y avanzar más allá a un terreno desconocido. Pero para eso yo necesito cerrar etapas. Yo necesito cerrar la etapa de moverme del lugar donde estoy, por más cómodo que sea. Dejar esa zona de confort, ¿sí? Y para poder hacer eso, parece una frase de estas medias armadas y a veces hasta como redundante, pero hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer. Es decir, yo tengo que hacer aquello que debo. El problema es que muchas veces cuando yo miro para adelante, hacia las cosas que necesito hacer
para avanzar, hacia las cosas que yo necesito hacer para progresar, para seguir adelante, para alcanzar sueños, para ser un conquistador, para ser un hombre o una mujer de visión, me encuentro con las dificultades del camino. ¿Y a dónde está puesta mi mirada? ¿Está puesta en la visión que Dios me dio? ¿Está puesta en el sueño que Dios me dio? ¿O está puesto en lo difícil que es el camino y en lo cómodo que estoy en el lugar donde estoy parado? Hay que hacer lo que hay que hacer. ¿Sí? El que vive con los ciclos sin cerrar, vive en el pasado y se le detiene el crecimiento. Nuestra visión, el Evangelio, es una visión de crecimiento. Por eso la Biblia habla de la mujer que esconde un poco de levadura en unas medidas de harina, ¿sí? Por eso se habla de la semilla de mostaza, ¿sí? Algo que nos tiene que caracterizar a mí y a vos es el crecimiento. Y muchos de nosotros, ¿sí? Cuando erramos en parar de crecer, cuando erramos el camino y dejamos de crecer, cuando erramos y nos quedamos estancados, cuando erramos porque o faltó revelación, o faltó búsqueda de Dios, o faltó visión, o faltó buscar el consejo adecuado, o faltó algo que vos tenías que hacer y no hiciste, porque hay que hacer lo que hay que hacer, nos quedamos estancados y los cambios se frenaron y el crecimiento se frenó y nos quedamos a un costado del camino mendigando migajas cuando Dios tiene todo un mar de riquezas y toda una mesa de revelación puesta delante de nosotros para que extendamos la mano y la tomemos. Y hoy queremos hablar de esta palabra, de la revelación, de lo bueno que Dios tiene para nosotros, porque una palabra se soltó en este principio de mes y esto es lo que cada líder de célula va a empezar a repetir durante la semana también. Sí. Entonces, hay una realidad que nosotros tenemos que entender. Sí. Que nosotros somos los que tenemos que... Hay una frase que me gusta, una frase conocida, que decía, convertite en el cambio. Vos tenés que ser el cambio que querés. Vos tenés que ser el cambio que querés. Si convertite en el cambio que vos querés. Es decir, no esperes a que los demás hagan el cambio. Vos mismo tenés que hacer el cambio de lo que querés. ¿Qué querés? ¿Una sociedad más justa? Vos tenés que ser justo. ¿Qué querés? ¿Querés que las personas te respeten? Vos empezá a respetar. ¿Qué querés? ¿Querés que las personas te amen? Empezá vos a amar. A pesar de, agarrate la definición de lo que la Biblia dice, la palabra, la enseñanza magistral de lo que es el amor. En la Biblia lo vas a encontrar, que no tiene celo, no tiene envidia, ¿sí? No guarda rencor, no busca lo suyo. Anda la palabra, porque la palabra es la que activa la fe. Esta palabra que estamos hablando hoy, esta palabra que habló el domingo el pastor, es una palabra que te impulsa a avanzar. Decí en tu casa, avance, avance. Hay una palabra que me gusta mucho, que veo en algunas predicaciones a veces cuando hay alguna predicación en inglés, usan esta palabra o algún libro, breakthrough. Y me gusta esta palabra, porque quiere decir dos cosas: ruptura y avance. Ruptura y avance. Y da la idea, ¿sí?, de que cuando vos te empezaste a quedar quieto, ¿vieron la lava como cuando va saliendo es piedra líquida y sale como burbujeando y sale, pero en el instante que se empieza a quedar quieta, se convierte en piedra? Y me gusta esta palabra porque muchas veces eso es lo que tiene que haber en nuestro corazón. Hay gente al que el corazón se le volvió una piedra y tiene que haber un rompimiento, tiene que haber un avance, tiene que haber algo que salga desde lo más profundo y que rompa esa cáscara dura que se formó, que no te permitía avanzar y que te hacía tener miedo. Pero los cambios los tenés que hacer vos, decía el pastor, para que Dios haga lo que tiene que hacer. Los cambios los tengo que hacer yo. ¿Y cómo voy a hacer para hacer los cambios que tengo que activar? ¿Cómo voy a agarrar y enfrentar un futuro incierto? ¿Cómo voy a ir hacia un lugar que desconozco, enfrentándome por obstáculos en el camino? Cosas que yo de antemano las veo y ya sé que son difíciles, que siempre me costó.
porque tengo que tomar decisiones, porque tengo que agarrar y ser una persona determinada. Sí, un cristiano que se precie de tal es una persona determinada. Sí, dice la Biblia, determinarás una cosa y te será firme. Pero de la persona de doble ánimo, dice la Biblia que será inconstante en todos sus caminos. Sí, un hijo de Dios no es inconstante. No es como las olas del mar que van y vienen. Sí, como el veleta al viento diríamos hoy. No, un hijo de Dios no es así. Es una palabra constante. Dice el libro de los Salmos, ¿sí?, que su hoja está en él. Y dice que su fruto está en él y su hoja no cae. Las hojas representan tus palabras, ¿sí? Ni una de tus palabras cae a tierra sin que se cumpla. Y ¿sabes qué? Además tenés fruto, tenés resultados. Sos una persona que avanza, que sí, que cortó con una etapa y comienza el ciclo nuevo, el ciclo de fructificación. Este año tenemos que dar fruto, tenemos que producir los frutos del reino, tenemos que producir. Una palabra que se me venía cuando veía esto de la ruptura y del avance es, ¿sabes qué? Fe. Pero esto nos comentaba el pastor Walter, la fe. Sí, la fe, qué importante es la fe, que la fe produce en nosotros cosas que necesitamos, ¿sí? La fe es lo que nos permite avanzar, la fe es una sustancia, es palpable. Vos te das cuenta cuando la tenés. Vos te das cuenta cuando la tenés porque de repente vos sabés que podés hacer cosas que antes no hacías. ¿Sabés por qué? Porque vos entendiste un algo que antes no entendías. Y porque no lo entendías, y porque no lo creías, no lo veías y no podías hacerlo. Hay gente que no se puede ni siquiera levantar a la mañana a orar. Yo era de esos. A mí me costaba horrores levantarme a la mañana a orar. Es más, yo venía de otra congregación hace varios años, en donde el pastor de aquel lugar una vez me dijo: Dani, vos sos un vaguito. Un vaguito. Y claro, para mi vieja naturaleza él hubiera tenido razón. Gracias a Dios que mi pastor, acá nuestro amado pastor Walter, ¿cuántos saben que tenemos el mejor pastor del mundo? Sí, yo tengo el mejor pastor del mundo. Yo tengo el mejor pastor que podría llegar a tener. Porque honestamente no creo que otro me hubiera podido tener la paciencia que me tiene mi pastor. Sí, no estaría en este lugar compartiendo esta palabra. Sí, estar bajo la autoridad, bajo el liderazgo de mi pastor, para mí es un sueño cumplido. En verdad. Y ¿sabes qué? Pero aún a pesar de todo eso, mi pastor no puede tomar las decisiones que yo tengo que tomar. Él me puede motivar, él me puede impulsar, él me puede proyectar, él me puede hablar de fe, él me puede tratar de contagiarme y durante mucho tiempo lo hizo. Y ¿saben qué? Había recibido una palabra que quiero en un momento más compartirles porque el Espíritu Santo me había hablado de esto. Tantas noches perdimos en el mundo sin dormir para hacer lo que no aprovecha. ¿Cuántas noches perdimos desvelándonos con esfuerzo para poder disfrutar de un placer que no es placer? ¿Sí? De un placer que no aprovecha, que es sumamente efímero, que se pierde como arena entre los dedos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, cuánto empuje para obtener cosas que son totalmente sin sentido? Sí, de esto les quiero hablar porque la palabra ruptura, porque la palabra avance viene acompañada, viene amalgamada con la palabra fe y viene acompañada de otra palabra que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento, esta palabra griega metanoia, quiere decir un giro a 180 grados. Yo venía en una dirección, en un camino de muerte y doy un giro totalmente a 180 grados y empiezo a transitar un camino de vida. Y eso, lo único que genera eso, lo único que va a generar que vos hagas ese giro a 180 grados, que vengas en un camino, en una tierra de esterilidad, en una tierra sin resultados, en una tierra de temor, en una tierra en donde no hay oportunidad para vos. Y no porque no la procures,
porque aunque te esfuerces no podés lograr nada, en donde vos haces pero sin entender y no tenés ningún resultado. Lo único que te puede generar, sí, ese giro es un verdadero arrepentimiento, y el arrepentimiento genuino produce frutos. Produce frutos, ¿sí? Juan el Bautista decía, produzcan frutos, hagan frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento en sí tiene resultados para la persona que se arrepiente, y el arrepentimiento verdadero solamente es provocado por una palabra de fe. Hay todo un proceso que hacer en la mente. Y ahora sí quiero ir a la palabra. El pastor Walter usó este domingo la palabra de Isaías 6:1. Y dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año que murió el rey Usías, tiene que haber una muerte para que algo pueda nacer. Tiene que haber una muerte. Sí, el rey incorrecto sentado en el trono de mi corazón tiene que morir. El profeta Isaías, que explicaba el pastor, era como, le tenía un gran afecto a este rey. Era una persona importante este rey, había hecho un montón de cosas significativamente buenas. Sí, y era de esperarse que Isaías le tuviera un gran apego, un gran afecto. Pero cuando la persona, porque él se equivocó, queriendo oficiar él de sacerdote, cuando no le era permitido por la palabra de Dios. Sí. Y él se equivocó, y se equivocó muy feo. De tal manera que quedó todo leproso. Fue un error que le costó el ministerio, le costó el servicio de rey. Quedó excluido. Y esta persona tuvo algo excesivamente incorrecto en su corazón, un orgullo fuertísimo, porque había logrado tantas cosas. Pero ¿saben qué? Cuando el rey incorrecto, cuando este rey con un corazón incorrecto, con un corazón orgulloso muere, ahí se levanta el profeta, ahí viene palabra de Dios, ahí viene la revelación, ahí viene el entendimiento, ahí viene esa palabra, la palabra que provoca la fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Y viene ese rompimiento, viene esa ruptura que te va a permitir hacer un avance, que te va a permitir empujar esas cosas tan pesadas que antes no podías y correrlas totalmente a un lado y avanzar hacia lo que Dios tiene para vos. Tiene que haber una muerte para que renazca en vos. Sí, tenés que nacer a una fe genuina, tenés que nacer, sí, a la visión, tenés que nacer al espíritu de conquista, tenés que nacer a un montón de cosas, pero para que todo eso nazca, tiene que morir el que tiene que morir. También tenemos el caso de Josué, tremendo la palabra de Josué que nos compartía. Sí, este domingo el pastor Josué dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel, para que se despierte el conquistador en Josué, para que se despierte ese hombre con un carácter de acero, ¿sí? Que le ordenó al sol y a la luna, deténganse, porque todavía tengo que seguir persiguiendo a mis enemigos. Ese carácter que ni siquiera el sol y la luna le dijeron que no, porque tenía la autoridad de parte de Dios, que le había dicho, así como estuve con Moisés, voy a estar con vos. Para que ese tremendo hombre de Dios, ese conquistador se levante, tuvo que morir Moisés. Tuvo que morir alguien que en el corazón de Moisés, en el corazón de Josué, tenía un lugar importantísimo y cuya sombra, sí, porque él lo veía como alguien inmenso, lo admiraba tremendamente a Moisés. Y esa sombra lo dejaba siempre en un segundo plano. Y mientras Moisés vivió, estuvo bien, hasta ahí. Pero llega un momento en que vos no podés depender más de la fe
del que te está mentoreando, tenés que depender de esa fe. Tenés que tomar de la unción. Tenés que ser fiel y tenés que ser respetuoso y tenés que ser leal y tenés que ser un montón de cosas. Pero llega un momento en que vos tenés que buscar de primera fuente al dador de la vida, al formador de conquistadores, al mejor de los maestros. Y tenemos el mejor de los pastores. Pero no puede dejar de ser Jesucristo tu pastor. No puede dejar de ser Jehová tu pastor. Esto es lo que descubrió el rey David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. A él se le reveló un Dios que es su pastor. Y que estando en la cueva de Adulam y estando en lugares de persecución y lo persiguieron por años y años y años hasta que pudo alcanzar esa visión, ese sueño que le había sido dado por parte de Dios de ser rey, ¿sí? Hasta que lo alcanzó, fue garroteado por años y años y años. Y él se agarró de esa palabra. Uno diría, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y vos podés pensar que el rey David está al costado del río tocando el arpa. ¡Oh, qué hermoso momento que estoy teniendo! No. En el espíritu estaba al lado del río tocando el arpa. En el espíritu, pero en la realidad estaba corriendo por su vida. ¿Cómo se formó ese hombre de Dios? ¿Cómo se formó ese varón de Dios? Ese tremendo salmista tomando decisiones correctas. Y la decisión correcta, la primera decisión correcta que él tomó fue buscar a Dios. Fue creer que Jehová, que Dios, nuestro Dios bueno, era su pastor. ¿Sí? Y solo cuando murió el rey Saúl, él fue puesto como rey sobre todo Israel. Algo tiene que morir para que algo nazca. Cuando hay un rey incorrecto entronado, ¿sí? Mientras este rey incorrecto esté ahí, uno no puede ver a Dios, ¿sí? Entonces Dios habló a José cuando murió Moisés. Cuando murió Jesús, nos explicaba el pastor, se levantó el Salvador del mundo. Tuvo que morir su cuerpo físico para que resucite a un cuerpo glorificado. Sí. Si querés respuestas, muchas veces estamos buscando respuestas y la respuesta que vos buscás no va a aparecer hasta que no haya una ruptura y un avance. Hasta que no se despierte la fe. Sí. Hasta que no se despierte esa fortaleza interna, esa fuerza, ese empuje que solamente activa la fe y que es activada por la palabra de Dios. Sí, me gusta, no voy a decir todo lo que dijo el pastor el domingo porque hay que volver a verlo, verdaderamente fue y es tremenda esta palabra y va a correr para todo este mes, volvéla a ver. Pero me gusta en el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabés lo que hubo ahí? Un rema. Sí. ¿Qué es un rema? Yo lo que les acabo de decir es un logos. El logos es la palabra de Dios que vos podés ver y escuchar. Por eso Jesús era llamado el Logos. Así empieza Juan 1:1. En el principio era el Logos, era la palabra, era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Sí, el Logos es la palabra de Dios que vos podés ver o escuchar. Es lo que te acabo de mencionar. Pero cuando vos te relacionás con este Logos, cuando vos tenés una relación como la que tuvo David, la palabra de Dios empieza a cobrar vida y empieza a tener forma y se te revela, ¿sí? El rema, ¿sí? Es como que el logos es quitado de adelante del rema, ¿sí? El logos estaba ahí simplemente para que vos sepas dónde está, por dónde ir.
es el camino, por eso Jesús es el camino, pero el rema es el lugar a donde vos vas. El rema es el lugar a donde querés llegar. Es la palabra de Dios para vos en el ahora, ¿sí? Y en el lugar en donde estás. ¿Sí? Cuando el rema se te revela, vos podés hacer lo que antes no podías. Cuando el rema se te revela, se activa la palabra de Dios de tal manera que el poder de Dios se suelta. Si en este momento hay alguien que está entendiendo lo que estoy diciendo, si se está poniendo de acuerdo, si hay alguien que está tomando la palabra de Dios y está diciendo esto es lo que yo necesitaba, yo tengo que tomar decisiones, nadie lo puede hacer por mí. Si en este momento vos te estás poniendo de acuerdo con la palabra de Dios, si poder de Dios se está soltando en este mismo instante para que vos lo actives. Solamente tenés que ir y hacer lo que antes no podías. Y si lo que antes no podías, parece que todavía no lo podés hacer, capaz que tengas que hacer algo más grande todavía. Capaz que tengas que hacer algo más grande todavía. Si no te podías levantar ahora a las 6 de la mañana, ¿por qué no pasás toda la noche sin dormir? Buscando a Dios. Si antes no podías ayunar, un ayunito comiendo solamente un ayuno con solamente verduras y esto, ¿por qué no probás un ayuno total? Anda un paso más allá, porque la bendición que Dios tiene para vos es muchísimo más grande de lo que te estás imaginando. ¿Sí? Y quiero, en el versículo 9, para ir cerrando, tengo una palabra más todavía, dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas. Esta palabra, no temas, es una palabra recurrente y que viene desde hace un tiempo que se viene dando. Yo no sé cuántos vienen escuchando esta palabra, pero yo sé que Dios en este tiempo a su iglesia le está dando y le viene dando esta palabra, no temas, no temas, no temas. Y esta era una palabra que me venía persiguiendo, no temas, no temas, no temas, Daniel, no temas. Y yo sé que se la ha estado dando a otros Dios. ¿Y sabes lo que te está diciendo Dios en este momento? No temas. ¿Sabes por qué te está diciendo eso? El lugar en donde estás, el ministerio que tenés, la obra que yo tengo para hacer con vos, la quiero hacer con vos. La quiero hacer con vos. Basta de tener temor, basta de tener miedo. ¿Sabes qué? Da el paso que tenés que dar. Porque yo vine acá, dice Dios, para hacer que vos rompas tus límites, para hacer que vos y tu casa rompan tus límites, para hacer que vos avances, para hacer que vos seas el primero, para que vos ocupes el lugar de privilegio que siempre soñaste, porque los sueños que tenés desde chiquito, yo los puse ahí, dice Dios. Dios te dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Saben qué? Me asombraba esta palabra, compartí hace unos días, esta palabra me asombraba, siempre me asombró esta palabra de los profetas de Elías, de Eliseo, cuando dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, que tal cosa y que tal otra. Y yo decía, qué tremendo. Yo empecé en una búsqueda hace un tiempo, empecé en una búsqueda y sigo buscando más, pero empecé en una búsqueda y en esta búsqueda me vino esta palabra y me decía, uno se pregunta a veces por qué a veces busco a Dios y siento que está y otras veces siento que no está y me pasa más seguido que no está que está. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo podían decir estos profetas, vive Jehová en cuya presencia estoy? ¿Sabés qué tiene que haber en tu vida para que haya presencia constantemente? Tiene que haber un rompimiento en tu entendimiento, un rompimiento en tu actuar, un rompimiento que viene por la palabra de Dios, un rompimiento que activa tu entendimiento para que vos des un paso más allá. ¿Sabés por qué me pasaba lo que me pasaba? El Espíritu Santo fue bien claro. Dani, vos buscás a Dios, vos orás, pero vos me hizo acordar un libro que había leído cuando tenía 18 años. Un libro muy famoso, Buenos días Espíritu Santo, de Benny Hinn, seguramente lo conocen, famosísimo. En el momento que lo leí no lo entendí y lo dejé de lado, no le di importancia, pero ¿sabes qué? Ahí la palabra del Espíritu Santo me volvió a hablar, me dice, vos convertiste al Dios eterno y sin límites en un Dios para el momento del devocional. Y así no vas a tener la presencia de Dios cuando la necesitas. Así no la vas a tener. El Espíritu Santo está con vos todo el tiempo, a toda hora. Esto nos hablaba el pastor Walter hace varios domingos atrás. El Espíritu Santo está esperando que vos le hables. Imagínate si no le hablas a tu mujer, si estás casado, si no le hablas a tu cónyuge todo un día, estando al lado tuyo, no le dirigís la palabra. ¿Cómo se va a sentir?
¿Por qué hacemos sentir así al Espíritu Santo? Me decía el Espíritu Santo, vos hacés del Dios todopoderoso, eterno y sin límites un Dios para el momento del devocional. ¿Saben qué? Yo me replanteé seriamente eso. Empecé en una búsqueda, Señor, no me sale, ¿cómo hago? Empecé a hablarle, empecé a hacerle caso al pastor cuando me levantaba a la mañana. Buenos días, Espíritu Santo. ¿Viste? Vas al baño, te estás bañando, Señor, tal cosa. Cada vez que me acordaba empezaba a hablar con el Espíritu Santo. Tiene que haber un rompimiento. ¿Y saben qué? Les quiero hablar para cerrar. Lo último, dice, hay un personaje que el Espíritu Santo me venía hablando inclusive hace un tiempo más atrás y que me gusta mucho esta palabra. Dice el libro de Lucas, capítulo 19. Alguien que tuvo un rompimiento, alguien que tuvo un avance, alguien que se le despertó la fe. Sí. Esa persona es Zaqueo, un cobrador de impuestos. Estaba junto al camino y Jesús le dice, ¿sabes qué, Zaqueo? Hoy es necesario que more en tu casa. Hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y van a la casa de Zaqueo. Jesús empieza a hablar. Zaqueo se sentía el tipo más afortunado del mundo porque tenía a Jesús en su casa. Tenía a Jesús en su casa. Y este Zaqueo, en un momento, de repente, de la nada, estaban disfrutando de la presencia de Jesús, disfrutando de la sabiduría de Jesús, disfrutando de esa presencia tremenda. Y él se levanta y dice, versículo 8, capítulo 19, versículo 8 de Lucas. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué pasó? Zaqueo, un cobrador de impuestos, que había defraudado a algunos, que había sacado un poco más de lo que le correspondía, que tenía su seguridad en el dinero, ¿sí? Que él encontraba su seguridad en quedarse envuelto de más siempre, que era un tipo caudalado y que en eso tenía su confianza, que jamás hubiera pensado en largar un peso, ¿sí? A nadie que lo necesitara, porque lo que hacía era sacarle al que necesitaba. Sí, cuando Jesús, la palabra, el Logos, se le revela, se le volvió rema. Él se dio cuenta que ahí, delante de él, en su mesa, en tu casa ahora, mientras estás escuchando esta palabra, está Jesús, el Hijo de Dios. Está Jesús el Mesías, está el Salvador. Se le reveló la palabra, se le hizo rema la palabra. Él tuvo un rompimiento en su mente y en su corazón. De repente ya no entendía las cosas de la misma manera. La plata no tenía el mismo valor. Ya era simplemente un objeto que no tenía nada para él de importancia. Hubo un rompimiento. Él tuvo un rompimiento en su mente y en su corazón y de repente se levanta de la mesa y dice, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres. Perdió la mitad de todo de entrada y si en algo defraudó a alguno lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabes qué? No lo entregó todo físicamente, pero él entregó su corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice el libro de Proverbios. Dame tu corazón. Él le dio todo. En eso poco que le dio, en esas migajas, que para él antes era muchísimo. Pero en eso que le dio su corazón y le dio todo a Dios. Y a cambio, Jesús dice, hoy, para vos que lo estabas esperando, para vos que estabas necesitando una palabra de parte de Dios, para vos que estabas en un momento complicado, Señor, no puedo con esto, no puedo superar aquello, para vos. Dice, he aquí. Sí, dice Jesús, le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Sabes qué quiere decir? Él es también un hijo de la fe. Hubo un rompimiento, hubo una ruptura, hubo un avance, hubo todo lo que estamos hablando. Murió el viejo Zaqueo, murió una naturaleza de pecado, una naturaleza de robo y nació por la fe, el espíritu, ¿sí?, de Zaqueo. Ese día, Zaqueo empezó a relacionarse con Dios. ¿Qué es lo que tiene que nacer hoy en tu vida? ¿Cuál es el rompimiento que tiene que haber hoy en tu corazón? Algo tiene que morir para que algo nazca. Simplemente esta palabra quiero dejarte y con esto quiero invitar a mi esposa a que se pueda acercar. Prepárate para la intercesión poderosa que va a haber, ¿sí? Prepárate, amor, por favor. Dios tiene algo súper poderoso
Porque con eso chiquito que a veces le estábamos negando a Dios, ¿sabes qué? La bendición que Dios tiene para nosotros es inmensamente más grande. Dios te bendiga. Seguimos en esta mañana hermosa y ahí en tu casa que puedas acercarte al lugar donde todas las mañanas vos invocás el nombre de Dios, donde vos tenés esa relación de intimidad con Él. Te invito para que puedas ir buscando tus apuntes, puedas ir buscando la Biblia, lo que vos usualmente utilizás en ese lugar. Porque como venía la palabra y como mi esposo hablaba, es el tiempo de cerrar etapas. Es el tiempo de ponerle fin a las cosas que nos tienen trabados, que nos tienen parados en el mismo lugar. Es el tiempo de determinaciones. Hoy es el tiempo que tenés que tomar una decisión, porque hoy es tu turno. Porque, como dice la palabra, cuando nosotros no cerramos los ciclos, podemos perder todo. Y si tomamos las decisiones y hacemos lo que tenemos que hacer, podemos ganar todo. Y en la decisión, si está Jesús, es el mejor camino. Si Jesús es el centro de tus decisiones, si Jesús es el centro en tu corazón, si Él pasa a ser lo más importante en tu vida, si todo gira alrededor de Jesús, las decisiones que tomes siempre van a ser acertadas, siempre van a ser para llevarte una conquista mayor. Por eso quiero que estés ahí, que con todo tu corazón puedas ponerte delante de la cruz en esta mañana. Podamos ir delante de Él. Podamos hoy, en el nombre de Jesús, toda tu iglesia, Espíritu Santo de Dios, hoy necesitamos de vos, hoy necesitamos de tu guía, Espíritu Santo. Hoy necesitamos de tu dirección. Hoy necesitamos que tomes el control de nuestros 5 sentidos. Hoy necesitamos que tomes el control de nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestro cuerpo. Hoy estamos delante tuyo, Señor. Hoy estamos desnudos delante tuyo. Estamos, Señor, delante de la cruz, de lo que somos, Señor. En esta mañana, en este intercambio hermoso, hoy queremos presentarnos, Señor. Hoy queremos presentar cada una de nuestras falencias, cada uno de nuestros errores. Hoy queremos, Señor, presentar cada ciclo, cada etapa de nuestra vida. Que vos ahí donde estás puedas decirle: Señor, esta es la etapa que todavía no puedo cerrar. Acá están las decisiones que todavía no puedo tomar. Acá estoy en medio de 2 caminos. Acá están mis decisiones. Pero yo en esta mañana quiero decirte que podés tener muchos caminos, muchas encrucijadas. Pueden haber muchos intereses. Pero si decidís poner a Jesús en esta mañana como el centro de tu corazón, si decidís correr a los pies de Él, si decidís tomarte de los pies en esta madrugada, si vos ahí decidís entregar tu corazón y hacer un intercambio, te puedo asegurar que todas las decisiones que tomes van a ser para fructificación, van a ser para avance. Ahí donde estás es el tiempo
que puedas comenzar a charlar, a hablar con el Señor, que puedas comenzar a expresar lo que hay en tu corazón. Aquellas decisiones que hoy te tienen turbado. Quizás sos alguien nuevo que ha llegado hace poco a nuestra iglesia y estés en una célula. Quizás todavía no entiendas que hoy es tu turno, que hoy es el tiempo de tomar una decisión. Y ahí en donde estás podés decirle a Jesús: toma el centro de mi corazón, entronate en mi vida y yo te voy a seguir. Quizás sos un líder que hace mucho está. Quizás el Señor comience a revelarte cosas. Quizás Él comience a pedirte más de lo que ya pensabas que habías dado. Quizás todavía solamente escuchás, pero no podés entender el peso de la palabra. Quizás estás ahí tratando de comprender cómo hacer. Pero yo te digo, acércate en esta madrugada a los pies de Cristo y decir: Jesús, no entiendo. No entiendo cómo cerrar esta etapa de mi vida. No entiendo cómo dejar el pasado. No entiendo cómo arrancar los ídolos de mi corazón. No entiendo. Pero necesito que me ayudes. Necesito que me tomes. Necesito tu ayuda. Necesito de vos. Porque dice tu palabra, Señor, que para que todo lo nuevo que hay para cada uno de nosotros pueda nacer, tenemos que tomar decisiones. Tenemos que dejar atrás lo que ya no sirve, lo que no te hace feliz, lo que no te da ganancia en Cristo. Quizás estás ahí y la falta de perdón en tu vida ha hecho que vos te alejes cada vez más de Él. Pero hoy es el día para tomarte de su sangre preciosa, de esa sangre que derramó del sudor de su frente el Getsemaní. Que hoy puedas tomar en ese momento y puedas decir: Señor, yo entiendo que lo que me han hecho no tiene perdón. Yo entiendo, pero no puedo. Necesito perdonar, y que puedas alzar y confesar con tu boca: decido perdonar. Que puedas comenzar ahí donde estás a hacer una lista de todo lo que te aqueja, de todo lo que no podés perdonar. Que puedas comenzar en esta madrugada a confesar ese dolor, a confesar esa injusticia. Porque hay que cerrar ciclos, hay que cerrar etapas. El Señor dice en su palabra que si nosotros obedecemos tal cual dice su palabra, todo nos saldrá bien. Y es lo que le dijo Josué: medita en ella de noche y de día y todo te saldrá bien. No viemos cerrar, dejar el pasado atrás. Decirle: ahí donde estás, Espíritu Santo. Espíritu Santo, yo he sido alguien que me ha alejado de la célula. He sido alguien que no ha tomado las decisiones. He sido alguien que no ha escuchado a mi líder. Pero en esta madrugada hoy me postro a tus pies porque necesito obedecer. Necesito hacer tu voluntad. Ahí donde estás, implorá, llamá, golpeá, decís: Señor, no entiendo, pero hoy necesito volver a vos. Quizás te apartaste, quizás en tu silencio te apartaste.
Quizás te llenaste de argumentos por causa de que no cerraste etapa, por causa que no tomaste las decisiones que tenías que tomar, y el enemigo te tiene entrampado, te tiene en una maraña de mentiras y de argumentos. Pero a vos te digo, mujer o varón, tomate en esta madrugada de los pies de Jesús y decís: Señor, hoy rompo con estos argumentos, hoy rompo con esta maraña, porque tomo la decisión de escuchar solamente tu voz. No voy a escuchar la voz del infierno, no voy a escuchar la voz de los que no quieren. En el nombre de Jesús, que me quieren ver derrotado, en esta madrugada tomate de los pies de Cristo. En esta madrugada pone un freno a las decisiones que te hacen pensar que no es tu turno. En el nombre de Jesús, hoy es el tiempo, mujer, varón, que puedas dar un paso adelante y que puedas cerrar esa etapa, que puedas despedir a esa persona que ya falleció. Quédate con el mejor recuerdo. Hoy es el tiempo que puedas decir que está en un lugar mejor, que a vos te toca avanzar, que tenés que avanzar, que es tu turno, que el Señor te llamó para grandes cosas. Hoy es tu turno, hoy es tu tiempo de cruzar, de romper esos límites. En el nombre de Jesús, hoy nos tomamos de esa sangre que brotó del sudor de tu frente, Señor, y la aplicamos sobre cada una de estas mujeres, hombres, jóvenes, niños que están hoy, Señor, escuchando. Señor, ponemos cada petición delante de ellos. Hoy, Señor, hoy te rogamos, Señor, tu misericordia. Hoy, Señor, imploramos tu gracia, tu favor. Hoy imploramos esa gracia inmerecida hacia nuestras vidas. Hoy necesitamos tu dirección. Hoy necesitamos poder tomar un paso de fe, poder cerrar esas etapas, poder decir que no a lo que hay que decir que no, y poder decir que sí a lo que hay que decir que sí, que es tu palabra, que es tu camino. Jesús, vos sos la verdad, vos sos la vida. Guíanos, Señor, guía a tu pueblo. Guíanos, Señor, guíanos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No seas indiferente. Te puedo asegurar que cuando tu corazón se pone con Él, cuando estás en esos momentos donde decís: nadie me puede ayudar, quizás digas: nadie tiene la solución para mi vida, quizás diga: soy alguien que no ha intentado 1000 veces pero no lo ha logrado. Quizás hoy día cerrar las etapas son para otras personas que entienden la palabra, pero te digo: no. El Señor ha dado una orden, y esa orden está para romper, para cerrar las puertas, para cerrar esas etapas que te han tenido dando vuelta en el desierto sin poder cruzar a esa tierra prometida. Está abierto, la promesa es para todos. Solo tenés que tomar la decisión, y la mejor decisión para cerrar las etapas es ir a los pies de Jesús, es ir a este secreto, es ir a Él y decir: Señor, toda mi vida gira alrededor tuyo. Todo lo que soy tiene que ser en base a lo que vos digas que yo haga. Y todas las cosas, todos esos problemas, todas esas situaciones, todo lo que te aqueja se alinea, se cierra, porque Él hace la obra, Él es el que cierra. Pero depende de tu decisión. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tomamos hoy, Señor, de tu sangre preciosa que derramaste, Señor, de tu espalda cuando fuiste llagado con el látigo de Roma.
esa sangre preciosa, en el nombre de Jesús, hoy la aplicamos sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu familia. Hoy aplicamos la sangre preciosa, Señor, de tus llagas, sobre las redes, sobre el equipo de 12, sobre los 144, sobre nuestros pastores. Hoy, Señor, lo aplicamos sobre los niños de esta iglesia, sobre el llamado, Señor, que tiene cada uno en este lugar. Señor, hoy establecemos el poder de la sangre de tus llagas. Hoy decretamos, Señor, que por la sangre del Cordero somos redimidos del poder del enemigo y somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hoy tomamos, Señor, la autoridad que nos has delegado. Hoy establecemos, Señor, que por la sangre de tus llagas somos redimidos, porque tomamos la decisión, Señor, de cruzar al otro lado, de cruzar, Señor, al Jordán. Hoy tomamos la decisión de poner fin, Señor, a las etapas. Aleluya. Hoy tomamos la decisión, Señor, de cruzar al otro lado, porque establecemos, Señor, que es servirte a vos, Señor, que vos sos el camino, que vos sos la verdad, que vos sos la vida. Señor, hoy decretamos, Señor, que por la sangre del Cordero todos nuestros pecados son perdonados y que vos, Señor, hoy nos ves como si nunca hubiésemos pecado. Hoy establecemos, Señor, que si andamos a la luz de tu palabra, que si andamos en la comunión, Señor, con nuestros hermanos, tu sangre preciosa nos lava ahora y continuamente. Hoy en el nombre de Jesús establecemos, Señor, primeramente la decisión, Señor, de perdonar. Ahí donde estás, detenete por un momento y comenzá a ver cuáles son las situaciones, cuáles son las personas que todavía guardas rencor por malos entendidos, por ofensas. Y ahí donde estás podés tomar esa decisión y desatar el perdón, establecer la comunión, porque la sangre de Jesús así nos lava continuamente. Hoy establecemos, Señor, que por la sangre del Cordero somos justificados. Señor, la sangre del Cordero nos santifica para tu reino, nos aparta, Señor, para vos, nos hace, Señor, aceptos para caminar, Señor, de tu mano y en tu palabra. Hoy en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ungimos, Señor, tus casas, ungimos, Señor, las casas de la Misión Carismática Internacional, ungimos, Señor, simbólicamente y por fe, cada hogar, cada puerta, Señor, en el nombre de Jesús, cada niño, cada bebé, cada embarazada, Señor, cada hombre, cada mujer, cada anciano, hoy los ungimos, Señor, con el poder de la sangre de los 7 derramamientos. Hoy establecemos, Señor, que la sangre de Jesús, Señor, los lava, la sangre de Jesús justifica, la sangre de Jesús rompe, Señor, toda obra, todo decreto, todo argumento, Señor, del enemigo que quiera derribar las casas, que quiera traer, Señor, división. Hoy decretamos, Señor, sobre las tinieblas, que la luz de Jesús y el poder de la sangre de Jesús tienen autoridad, Señor. Y vos dijiste, hágase la luz, y se hizo la luz. Por eso hoy decimos, hágase la luz, Señor, sobre cada una de esas casas. Hágase la luz, Señor, sobre las mentes hoy, Señor, de nosotros, de tus hijos. Hágase la luz, Señor, de tu palabra, de tu revelación, Señor, para este tiempo. En el nombre de Jesús, hoy decretamos con la autoridad de tu iglesia, Señor, que atamos el hombre fuerte. En el nombre de Jesús, de Bar Jesús, atamos, Señor, los poderes demoníacos que andan con él. Atamos, Señor, las 4 caras del adversario. Atamos, Señor, los 4 espíritus que gobiernan. En el nombre de Jesús, engaño,
engaño, mentira. En el nombre de Jesús, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, que quiere trastornar los caminos del predicador. Hoy lo sujetamos a los pies de Cristo con grillos y establecemos que los 7 derramamientos de la sangre de Jesús tienen autoridad, tienen poder, Señor, para callar las voces del infierno, para que retrocedan, Señor, las tinieblas, para que se desaten, Señor, ahora, aleluya, todos aquellos que han sido, Señor, aleluya, atados, aleluya, en el pasado, que no han podido tomar la determinación, Señor, para dar un paso adelante, para saltar, Señor, para ir a donde está, Señor, la tierra prometida. Hoy desatamos, Señor, esas cadenas. Hoy, Señor, damos la orden. Hágase la luz, Señor, sobre esas cautividades. Hágase la luz, Señor, en el nombre de Jesús, y sale, aleluya, en el nombre de Jesús se rompe toda cadena que ata las mentes, que ata los pies, que ata las manos, que ata la lengua. Se desatan, Señor, los que hablan tu palabra. Se desatan, Señor, los ganadores de alma. Se desatan, Señor, porque cierran la puerta. En el nombre de Jesús se levantan, Señor. 7 veces cae el justo y 7 se levantan. Fueron, Señor, aleluya, el infierno pensó que los había derribado, esos predicadores, esos ganadores de alma, en el nombre de Jesús, pero no, se levantan hoy porque viene la luz, se hace la luz, cruzan, Señor, a la tierra prometida, Señor, y todo lo que pise la planta de sus pies se les será entregado, Señor, en este día. Cada territorio que pisen, Señor, porque son sujetos los poderes demoníacos por el poder de tu sangre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, aplicamos de tu sangre preciosa que vos derramaste de los clavos, Señor, de tus manos, rompiendo, Señor, esos argumentos, rompiendo, Señor, esas voces que no dejan avanzar al que ha tomado, Señor, la decisión de dejar atrás, Señor, esas etapas que marcaron sus vidas. Hoy, en el nombre de Jesús, la sangre de los clavos de las manos, Señor, activa los dones, Señor, en el nombre de Jesús, para orar, para interceder, para discernir. Activa los dones para que vayan a orar por los enfermos. Activa los dones, Señor, en la célula. En el nombre de Jesús, la sangre de los clavos de las manos de Jesús rompe, Señor, en el nombre de Jesús, todos los argumentos, en el nombre de Jesús, sobre cada uno de los que se ha levantado, Señor, para liderar en este tiempo, de los que se ha tomado de la palabra, de los que han decidido, Señor, seguirte, como cuando llamaste, Señor, a esa gente. Y muchos, Señor, te seguían, pero muy pocos, Señor, tomaron la decisión de ir corriendo. Porque muchos se detuvieron, Señor, a hacer sus cosas. Muchos pusieron argumentos. Muchos, Señor, priorizaron otras cosas. Como ir a enterrar a sus muertos, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, hoy establecemos tu poder y tu autoridad. Hoy, Señor, nos tomamos de tu sangre. Hoy, Señor, establecemos que la sangre, Señor, de la corona de espinas y cardos, Señor, rompe los pactos, rompe, Señor, los altares, Señor, que hayan en nuestros corazones, que, Señor, en el nombre de Jesús rompe toda mala decisión, rompe, Señor, en el nombre de Jesús, todo lo que no nos deja avanzar, todas esas maldiciones, Señor, que traban nuestro crecimiento, todo lo que, Señor, no nos deja conquistar. Hoy establecemos, Señor, esa sangre preciosa. Hoy establecemos, Señor, que la sangre de la corona de espinas, Señor, nos da la fuerza para conquistar, Señor, en nuestro ministerio, para conquistar, Señor, en nuestros sueños, en lo que estás anhelando, en tu casa propia, en tu título, en tu trabajo, en tu empresa. La sangre de la corona de espinas, Señor, nos revela en el nombre de Jesús esa conquista. Hoy decretamos, Señor, el poder
supremo de tu sangre que brotó de tu rostro cuando te arrancaron la barba. Y esa sangre preciosa hoy la aplicamos, Señor, sobre nuestros rostros. Hoy la aplicamos, Señor, sobre el rostro de tu iglesia, estableciendo, Señor, y pidiendo, Señor, esa sanidad, esa revelación para ser hijos plenos, para invocarte, Señor, cada mañana. Abba Padre, Abba Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, oramos por cada petición, por cada pedido, Señor, de esas madres, Señor, de esos padres. Hoy pedimos por cada una de ellas, estableciendo, Señor, el poder de tu sangre, decretando, Señor, que nosotros como iglesia, Misión Carismática, hemos vencido a través de la sangre del Cordero y a través del testimonio, Señor, de tu palabra, a través, Señor, del poder de la sangre. En el nombre de Jesús cancelamos, Señor, todo decreto de muerte, todo decreto de enfermedad. Hoy cancelamos, Señor, los decretos de accidentes, Señor, en las casas. Hoy cancelamos, Señor, los decretos, aleluya, automovilísticos, Señor. Hoy decretamos, Señor, tu poder, tu autoridad sobre esta ciudad, sobre el norte, sobre el sur, sobre el oeste, Señor. Establecemos la supremacía, Señor, de la sangre que brotó de los clavos de tus pies, Señor, atando y desalojando todo espíritu territorial, Señor. En el nombre de Jesús aplicamos la sangre en esta madrugada, Señor, sobre las escuelas, sobre los hospitales, sobre los lugares, Señor, de las comisarías, sobre los lugares de trabajo. Aplicamos, Señor, la sangre preciosa de los clavos de tus pies, Señor, sobre cada rincón, sobre cada barrio. Señor, atamos los hombres fuertes, Señor, con la supremacía del poder de tu sangre y con la autoridad de tu iglesia. Hoy decretamos, Señor, que nosotros habitamos al abrigo del Altísimo y moramos, Señor, bajo tu sombra. Señor, estamos bajo tus alas. Señor, vos sos nuestro castillo. Vos sos nuestro lugar de refugio. Vos sos, papá, en quien nosotros confiamos. Vos nos librás, papá, del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas, papá, nos cubrís a cada uno de nosotros y debajo de tus alas estamos seguros. Escudo y protección es tu verdad. Ninguno de nosotros, Señor, vamos a temer al terror nocturno. Señor, vos sos el que envía a tus ángeles alrededor de cada uno de nosotros. Nos protege, nos llevan en sus brazos para que nuestros pies no tropiecen en piedra. Y vos nos das, Señor, esa autoridad para pisar al león, para pisar al cachorro de león, para, Señor, tener autoridad, Señor, y para que ningún poder demoníaco, Señor, de Bar Jesús toque nuestras vidas en este día, ni toque a nuestra familia, ni toque, Señor, a las redes, ni toque, Señor, a los discípulos. Vos sos el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vos sos el Dios que nos mandaste a que nos esforcemos, a que seamos valientes, a que tomemos las decisiones correctas en vos, en Cristo Jesús. Vos sos ese Dios, Señor, que todo lo podemos. Nosotros somos tus hijos. Nosotros, Señor, tomamos la decisión de cerrar la puerta, de cerrar etapas, de seguir adelante, de limpiarnos, Señor, con cada gota de tu sangre para redimirnos, Señor, para justificarnos, para que vos nos puedas ver igual como ves a tu Hijo Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén.
Amén. Amén. Voy a... Los saludo a cada uno de ustedes en esta mañana. Que podamos seguir meditando en la palabra. Que podamos seguir tomando esas decisiones. Y que pisemos esa tierra prometida. Que pisemos la tierra que el Señor nos dio, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra donde está tu ministerio, donde están tus sueños, donde están los sueños de Dios. Porque son los sueños de Dios los que nos hacen grandes en Él, los que nos guía al mejor futuro. No son nuestros sueños, son los sueños de Él los que nos van a llevar a ese lugar perfecto. Amén.